nos acompaña Fausto Giraldo, quien es analista político, activista político también. Vamos a conversar del tema local en referencia a las elecciones seccionales 2023, las perspectivas para Ibarra e Imbabura. Pero sí me gustaría preguntarle, Fausto, bienvenido. Sé que usted es sociólogo, me corrige si estoy equivocada, por favor. Pero sí me gustaría preguntarle de forma nacional, ya hablando del tema nacional, hasta ayer, el lunes tuvimos una nueva masacre carcelaria, una masacre que ya a los ecuatorianos no nos coge de nuevo en el último año, una masacre carcelaria que deja 16 personas asesinadas y 33 personas heridas, muchos de ellos graves, familias desgarradas desde las afueras en el caso de Cotopaxi, del CPL de Cotopaxi, desde las mallas, gritando y queriendo saber por sus familiares, así es también, escenas desgarradoras. Tenemos hoy un amotinamiento que se está dando en este momento en la penitenciaría del Litoral, donde han entrado y han salido ambulancias con heridos, se escuchan detonaciones, la gente alrededor huye para no ser alcanzado por alguna de esas balas. Sumado a esto, un gobierno nacional que en la entrevista que le realizan el lunes pasado en un medio estatal presenta un plan de seguridad empastado, el plan de seguridad, pero no lo quiere dejar ver porque dice que es de reservado. ¿Qué decir a todo esto, Fausto? Buenas tardes, bienvenido. ¿Está silenciado su micrófono, Fausto? Gracias. Saludos cordiales. Sí, soy sociólogo y en realidad desde la primera ocasión que se presentaron este tipo de inconvenientes al interior de los centros carcelarios, yo había señalado de que las cárceles son, digamos, una expresión de lo que sucede afuera en la sociedad. Una sociedad convulsionada, una sociedad violenta, una sociedad en la que la narcodelincuencia gana terreno en el país. Y una delincuencia y narcodelincuencia que no es que solamente está dedicada a organizarse para traficar, sino a organizarse para combatir a quienes no le permiten desarrollar su actividad ilícita en el país. Y es más, para disputarse los mercados, no solamente del microtráfico, sino también de las vías de comercialización hacia el exterior, que eso es lo más grave y lo más preocupante. Pero también habíamos señalado de que lamentablemente en el Ecuador no se entiende de que el problema carcelario es el resultado del mal manejo de la política social que se implementa por parte del gobierno en el Estado. La principal fuente, digamos, de reclutamiento que tiene la narcodelincuencia es la población pobre, la población que no tiene acceso a servicios como salud. Están siendo son los más vulnerables de captar por estos grupos delincuenciales, al no ser atendidos por el Estado en educación, en temas básicos incluso. En dos elementos, ¿no es cierto? El uno, la pobreza, ¿no es cierto? Y que tiene que ver también con el tema empleo. Y el otro, la juventud. Jóvenes, adolescentes que no llegan ni a los 16, 17 años, que están convertidos en sicarios en el Ecuador. Eso por un lado, entonces, ese es el esquema externo de las cárceles que obviamente se reproducen al interior de las cárceles con toda esta disputa de mercado y control al interior de las cárceles. Porque como usted ha escuchado y todos hemos escuchado, resulta que las órdenes de asesinar a alguien, las órdenes de transitar con las drogas en el país se dan desde el interior de las cárceles porque algunos de los máximos líderes de estas bandas narcodelictivas están detenidos, están presos. Y entonces se configura al interior este problema y ahí existe otra también incapacidad del gobierno de resolver el problema carcelario desde el punto de vista técnico específico particular. Se nombran a personas que no tienen capacidades formativas en relación a lo que significa el manejo o gestión de centros de rehabilitación social y carcelarios, y a exmilitares en servicio pasivo que han tenido un posicionamiento político y en función de pagar, digamos, los favores políticos, se los ubica en esos espacios, que es totalmente equivocado y errado. Debe manejarse los dos criterios. El uno, el interior
de los centros de rehabilitación con personal técnico, con un plan, un modelo de gestión carcelario, y el otro que es articulado a ese plan o modelo de gestión carcelaria que tiene que ver con las políticas sociales que deben implementarse al exterior. El gobierno no tiene capacidad para resolver ni esos temas y es más, yo creo que tiene una debilidad mayor cuando nosotros hemos evidenciado cómo es que están las fuerzas de seguridad, como policía, como fuerzas armadas, que también están vinculadas a temas de delitos como este feminicidio que sucedió, como el robo a personas por parte de policías, como incluso Así es. el ingreso de armamento al Dentro de interior las de los cárceles, ¿cómo? funcionarios. Es la pregunta que, perdón doctor, es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Decimos, en cada masacre carcelaria, porque, bueno, había escenas desgarradoras que lamentablemente dejó esta masacre carcelaria en Cotopaxi, donde, o sea, es una crueldad con la que matan dentro de las cárceles, que vimos escenas de realmente escalofriantes, perturbadoras las escenas. Pero es la pregunta que siempre nos hacemos los ecuatorianos: ¿cómo ingresan armas dentro de las cárceles? Si se dice que en las mismas puertas a uno, cuando conversábamos con un defensor público y él decía, en la misma puerta le quitan todo, absolutamente todo, lo revisan de arriba abajo. O sea, ¿en qué momento ingresan las armas? Guías carcelarios que son también seleccionados inadecuadamente. Profesionales de la policía que también son bajo este tipo de selección del tráfico de influencias, del pago de la coima, y que no son profesionales. Esos dos elementos son en lo fundamental. Y el tercero tiene que ver con la conducta ética también, en razones de que es más fácil venderse al delincuente que le va a dar miles de dólares para ingresar armas y drogas al interior de los centros carcelarios que cumplir su responsabilidad con la sociedad y también su compromiso de defender la paz, la integridad, la vida de las personas, al interior de los centros carcelarios y afuera de los centros carcelarios. Usted lo ha dicho, al ciudadano común pues le revisan absolutamente todo para que pueda o no ingresar al centro carcelario. Pero resulta que quienes tienen libertad de acceso son los elementos uniformados, tanto guías carcelarios como de la Policía Nacional y quién sabe otros elementos como se ha evidenciado también autoridades que dirigen estos centros que forman parte en complicidad con estas altas cúpulas delincuenciales al interior de las cárceles y fuera de las cárceles. Vea, aquí es un problema de crisis estructural del sistema institucional, que es la que nos preocupa. Y mientras está sucediendo eso, también la mayoría de ecuatorianos estamos viendo expectantes cómo es lo que sucede esta carnicería humana que se ha hecho al interior de las cárceles y que lamentablemente ahora también ya se van convirtiendo, reproduciendo en el exterior, porque en la ciudad de Guayaquil no se informa lo que realmente está sucediendo. Un Exactamente. fin de semana, un Sí. solo fin de semana, hay 7 asesinados, pero no se informa en qué condiciones, ¿En en qué qué condiciones? características hay otros también asesinados. Sí, y otra cosa que quería agregar a lo que usted acaba de decir, Fausto, es que no se informa y tampoco se informa de las investigaciones, ¿no? Porque todo el gobierno lo ha llegado a concluir en que se trata de ajustes de cuentas. Pero a estas alturas de la vida, después de toda la violencia con la que estamos viviendo en el Ecuador, ya ese discurso del ajuste de cuentas, que se maten entre ellos, ya se ha esfumado, porque la violencia, la inseguridad, los robos, los asaltos, son ya el pan de cada día en nuestro país. Y robos de asaltos a mano armada, en donde si no se deja robar, recordemos que en Quito a un joven que lamentablemente eh, estaba saliendo, me parece, de algún lugar, caminando, se dejó robar el celular, pero aún así lo apuñalaron y falleció, un joven de apenas 22 años que era de acá de Ibarra. En el Ecuador, los que nos gobiernan son especialistas en dos cosas. La una en el diagnóstico, ¿no es cierto? Saben todo, absolutamente lo que sucede en el país, qué pasa en un sector, qué pasa en un territorio, saben perfectamente cuáles son los focos rojos en el país, pero no hay alternativas de solución e implementación de esas alternativas de solución. Y la segunda cosa que también somos especialistas es en el maquillaje, porque nos dice la policía y la información de las autoridades competentes. Son supuestos, son percepciones de la ciudadanía, porque no se ha denunciado tal cosa o X cosa, pero en la evidencia, en la realidad, mientras aquí se habla
de que hay 10 asesinatos, resulta que son 30, 40 asesinatos los reales, los objetivos en el país. Lo que usted acaba de señalar, se denuncia un robo, pero hay cientos de robos en el país. Se denuncia un crimen, pero hay cientos de crímenes en el país. Se denuncia una tonelada que se han retenido respecto a las drogas, pero hay cientos o miles de toneladas de drogas que circulan en el país. Y ese es el problema fundamental. ¿Por qué? Porque no se transparenta la gestión pública alrededor de estos temas que obviamente van a causar zozobra o inseguridad o pánico, pero que deben ser manejados técnico-políticamente adecuadas. Y yo no veo que el gobierno tenga, al menos incluso con los asesores que tiene, que le hacen cometer y meter las cuatro, perdón la expresión, permanentemente al presidente de la República, cuando le hacen adoptar decisiones al margen de realidades concretas, como por ejemplo, en el caso del cuartel, el derrocamiento del edificio, la destitución de los policías, cuando no se ha podido, cuando no se puede, cuando etcétera, etcétera. Es decir, un gobierno que, Sin como palabras. yo escribía en un artículo el día de hoy, está a la deriva en este barco. Bueno, y un gobierno que tampoco tiene palabra, pero yo no creo que sean solo los asesores, porque muchos dicen es que son los asesores. Yo creo que también es él como presidente, porque él es el que finalmente toma las decisiones. O sea, yo no creo que esté tan bloqueado que solo escuche a los asesores. O sea, con ese tipo de cosas, quienes nos estarían gobernando son los asesores, pero ¿de qué forma? El presidente, cuando toma una decisión, demuestra su incapacidad de raciocinio, de establecer y equilibrar que las opiniones o los asesoramientos solamente son insumos que le permiten a él adoptar una decisión. Y eso es evidente. El presidente de la República no está en condiciones reales y objetivas para tomar decisiones en relación a lo que sucede en el país, y no solo en el tema de inseguridad, sino en el tema de la gestión, por ejemplo, política en temporadas de crisis sociales como las que se desarrollaron con el movimiento indígena, que cometieron gravísimos errores, o la que sucede en la Asamblea Legislativa y su confrontación permanente, o con la intromisión en el Consejo de Participación Ciudadana, o con la propia consulta popular que nos está convocando o que nos está planteando convocar. Es decir, el presidente de la República no creo que tenga condiciones de liderazgo y estadista, y sobre todo de credibilidad y confianza de la población para que pueda resolver las grandes problemáticas que sí tenemos los ecuatorianos y que son las comunes, las reales, las que Las estamos diarias. transitando a diario en el país. Así es, las diarias, las comunes, tal cual usted lo acaba de decir, Fausto. Pero bueno, ha sido semana tras semana, y antes de hablar del tema local, es tan coyuntural nuestro país que hace 3 semanas no dejábamos de hablar de lo sucedido dentro de la escuela de la policía con el aparente, voy a decir aparente asesinato dentro de la escuela de la policía, porque está en etapa de investigación, entiendo, de María Belén Bernal. Si no hubiese sido porque esto se hizo viral a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, la lucha constante desde el primer momento de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, esto quedaba como una desaparición más probablemente, porque recuerde, Fausto, que Germán Cáceres, el principal sospechoso de este femicidio, estuvo en la fiscalía denunciando, detenido por 8 horas, salió y huyó, o sea, se desconoce el paradero, y hasta hoy la policía no ha podido encontrar ni dar con el paradero. O sea, llama la atención, y yo lo escribía también cuando a Isa en el paro nacional rastrearon el teléfono, lo localizaron, lo siguieron, lo persiguieron, lo trasladaron en helicóptero de un lado al otro, y ahora no pueden dar con el paradero de Cáceres. Es que aquí hay un manejo conveniente de la política pública también, pues, ¿no es cierto? Esto me conviene y esto sí hacemos, esto no me conviene y esto no lo hacemos. Porque adicionalmente también al tema de Cáceres, se sabe quién es el autor material, pero se trata de ocultar a cómplices y encubridores, pues, y hay que ver hasta qué niveles de gobernabilidad, de gobierno, perdón, existe la responsabilidad de complicidad o encubrimiento de este caso. Y eso es lo que seguramente se quiere ocultar en este país. Vamos a decir que hay un procedimiento viciado dentro de esta
realidad que se habla sobre el asesinato de María Belén, pero sin embargo no es solamente este, hay otros elementos viciados, también otros procesos viciados en los que se maneja, pues, ¿no es cierto?, según la conveniencia. Y usted ha dicho un tema en particular. Le puedo asegurar que la gente empezó a olvidarse de Bernal y Cáceres y empieza a hablar de las cárceles en este momento. Y si es que el día de mañana surge otro elemento Así es, condicionante de la coyuntura, la población se deja de olvida. hablar del elemento cárceles y empieza a hablar de esa coyuntura. ¿Por qué? Porque lamentablemente eso sí les interesa al poder político de que no se elabore una narrativa adecuada en la población que permita hacer un hilo de conducción respecto a identificar responsabilidades de gobernanza y responsabilidades de solución a los problemas reales y definitivos que tiene la mayoría de la población. En noviembre vamos a ver el Mundial y todo el mundo Nos vamos a vamos a estar olvidar buscando de la lo que camiseta del Mundial y nos olvidaremos de lo que incluso sucede a ahora. cómo es que se saquean los recursos del Estado ecuatoriano y cómo es que se adoptan durante el Mundial medidas políticas y económicas para afectar los bolsillos y la economía de los O ecuatorianos. sea, ese va a ser el momento perfecto de pronto para tomar este tipo de decisiones desde el gobierno que usted acaba de mencionar. Fausto, y aterrizando en el... Bueno, tendríamos que hacer un programa completo para hablar de lo que sucede con el gobierno nacional, ¿no? Y todas estas indecisiones, porque la palabra del presidente está devaluada. Pero ya aterrizando en el tema local, tenemos, bueno, a nivel nacional tenemos seccionales en el 2023, el 5 de febrero, para ser exactos. Si bien es cierto, la campaña no ha arrancado oficialmente, pero los candidatos y candidatas ya están en recorridos, redes sociales, en entrevistas, etcétera, tratando de convencer a sus votantes, electores, a los ciudadanos de por qué hay que elegirlos para ocupar ciertas dignidades en Imbabura, hablemos específicamente. ¿Cómo mira usted esta campaña que, como lo digo, oficialmente no arranca, pero ya estamos viendo a los candidatos hacerla? ¿Cómo mira usted? ¿Cuáles son esas perspectivas? ¿Cómo mira las diferentes alianzas que se han construido en este último proceso electoral? A los candidatos y candidatas, caras nuevas, otras no tanto, otras han sido parte de la función pública, etcétera. Mire, yo creo que es importante establecer tres aspectos, primero iniciales. El uno, de que en las elecciones de febrero se van a elegir prefectos, alcaldes, concejales y vocales rurales. Ese es un hecho, ya están inscritas las candidaturas, están calificadas muchas de ellas, no creo que haya mayor objeción, incluso en la provincia y los cantones de la provincia. Lo segundo es de que se va a elegir consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, y eso no se está difundiendo mucho, y entonces serán elegidos aquellos que logren capitalizar, digamos, una acción presencial en territorios, y no sabremos por qué fueron elegidos ni con cuántos votos. Y lo tercero es la consulta popular que se prevé del gobierno que se darían posiblemente durante las elecciones de febrero. Esos tres escenarios son los que se presentan. Ahora en las elecciones seccionales es obvio que yo veo que no podemos hablar en este momento de, digamos, tendencias. Ese sería un error porque aún no se ha desarrollado un proceso afirmado de campaña electoral que pueda permitir que la ciudadanía conozca primero quiénes son, qué proponen, de qué organizaciones políticas pertenecen y en función de ellos de establecer una identificación de cuál es su tendencia o inclinación al voto. Pero sin embargo, los candidatos representan de una u otra forma a esta gama de sectores políticos organizados que recordemos en el país realmente la representación es máximo el 5% de participación en procesos electorales de la población. Por ejemplo, a mí me llama la atención el movimiento Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Que luego del quiebre que tuviera con Lenin Moreno, surgió una nueva construcción político-social, pero que en el caso de la provincia de Imbabura la veo un poco dispersa, digámoslo así, en función de tres ramificaciones que se han generado. La una, la revolución ciudadana, digamos, firme, que se ha sostenido en el proceso, ¿no es cierto? Y que tiene a Richard Calderón en el caso de la prefectura y algunas alcaldías en el caso de los cantones. Existe la otra en la que también pertenecía al movimiento que era Jorge Martínez, que es el otro sector o segmento que se fracciona
y que divide también a quienes podrían apoyar una sola candidatura unificada, unitaria, y que puede debilitarles. Y un tercer sector que no tiene candidato, ¿no es cierto?, pero que resulta están en contra tanto de Martínez como de Richard Calderón, y que son aquellos que se automencionan como los radicales de la Revolución Ciudadana, que participaron en las elecciones anteriores, ¿no es cierto?, a la alcaldía y prefectura, pero que hoy no fueron tomados en cuenta. Es decir, esa es un elemento que sí hay que considerarlo como parte de este sector. Por otro lado, existe uno de los exprefectos, exalcaldes de Otavalo también, que participó como candidato ya asambleísta por uno de los movimientos y que hoy nuevamente se lanza como candidato a prefecto. Yo hablo de los prefectos porque son quienes van a liderar, digamos, de una u otra forma, la bandera territorial de la provincia. Y se trata de Gustavo Pareja. Perdió las elecciones anteriores para la alcaldía con Mario Conejo, perdió las elecciones anteriores como asambleísta, y hoy se lanza como candidato a prefecto. Yo le veo un poco disminuido también por esas pérdidas y porque en el escenario provincial surgen nuevos actores, nuevos movimientos, nuevos personajes, nuevos partidos que van haciendo, digamos, ocupando los espacios que fueron dejados en su momento por este candidato. Una tercera opción, una tercera candidata que le veo es justamente Lucía Pozo, que surge, digamos, como una candidata fresca, nueva en el escenario provincial, ya como concejala, pues en el escenario cantonal ha tenido su presencia, su accionar, eso es indudable, pero en el escenario provincial es su primera participación político-electoral. Yo digo que es importante la presencia de la mujer para que no se crea también otro elemento, porque se pretendía cuestionar de que porque hemos tenido en Ibarra problemáticas con la señora alcaldesa, una mujer no podía liderar o no podría liderar un proceso de esta naturaleza. No, no se puede, digamos, meter en un solo saco a las mujeres porque cada una tiene sus propias capacidades, características y condiciones. Y creo que ese es un referente importante que se va evidenciando aquí. Digamos que estos son los tres sectores que configurarían un primer bloque de entre los cuales se podría determinar quién será el prefecto o prefecta de la provincia de Imbabura. O sea, Fausto, usted me está diciendo que los candidatos que acaba de mencionar son los que más probabilidades o posibilidades tienen de ganar estas seccionales en el caso de la prefectura. Sí. Yo creo en el análisis inicial que yo estoy haciendo, creo que este es un bloque que se podría estar disputando posiblemente la prefectura. Y el resto de candidatos, pues, que son personajes importantes que yo no puedo menospreciar o restar su valía y su participación, pero que no tiene, digamos, asidero, porque lamentablemente aquí debe jugarse elementos de presencia política del candidato como figura y segundo, como organización política. ¿Y cuál ha sido su accionar en la trayectoria y su incidencia en los territorios? La provincia es extensa, es importante, 36 parroquias rurales, y se entendería que en las 36 parroquias rurales y todos los cascos urbanos de cada uno de los cantones deben conocer a los candidatos, sus propuestas, y esta votación se va a dividir. Adicionalmente a ello hay que sumar entonces el apoyo que los candidatos a alcaldes pueden darles a estos candidatos a prefectos. O sea, en este caso, Fausto, perdón que le interrumpa, ¿es el candidato o candidata a la alcaldía el que le suma al candidato o candidata a la prefectura, no viceversa? Así es, definitivamente. ¿Por qué razón? Porque el candidato o candidata a la alcaldía está más cercano a la población, al territorio, tiene una mayor, digamos, afinidad frente a una población que aspira a cosas, que cree cosas, y que los candidatos a alcaldes apoyan o dan soporte de una u otra forma al conocimiento territorial que deben tener los candidatos a prefectos. En este caso, por ejemplo, si en los 5 cantones de Ibarra, Otavalo, Antonio Ante, Cotacachi, principalmente, ¿no es cierto? Exceptuando Urucuquipi y Mampiro, que son votaciones importantes, pero dividida, se fracciona mucho, pero estos otros cantones son los referentes que pueden contribuir de una u otra forma a la elección del candidato prefecto que quiera ganar las elecciones. Yo creo que hay que hacer ese análisis y los candidatos deberían analizar bien sobre la base de cómo están sus candidatos a alcaldes en cada uno de los cantones de sus tiendas políticas. Porque en el caso de Ibarra, por ejemplo, si es que el candidato o candidata a alcalde tiene debilidad en la participación electoral, el candidato a prefecto de esa
de esa persona va a tener problemas y dificultades de poder llegar o superar digamos, limitaciones de carácter del voto popular. Yo creo que eso es importante. Hubo una diferencia y aquí hay que ser conscientes. En el caso de Pablo Jurado fue porque él se constituyó en un referente propio, O individual, sea, tenía no la de esta fuerza política. sin necesidad de tener un candidato o candidata bueno, políticamente hablando, que le sume. Así es, definitivamente. Sí se juegan esos elementos, pero en esta elección en particular, los candidatos a alcaldes van a sumar antes que los candidatos a prefectos vayan a arrastrar a los candidatos a alcaldes. Eso hay que tener muy claro. Uh -huh. Fausto, hemos visto un sinnúmero de candidatos y candidatas y también ya hemos escuchado algunas de las propuestas de todos ellos. Eh, por ejemplo, en algunos casos el tema del mercado Amazonas, que es uno de los más sensibles de mencionarle al ciudadano cuando el candidato o candidata a la alcaldía de Ibarra, en este caso, se acerca y le diga, yo voy a construir el mercado Amazonas. No le creo, porque ya vamos algunos años queriendo construir el mercado Amazonas y no lo han hecho. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos? El problema es de que a veces los candidatos ofrecen lo que el pueblo no necesita, primero. Segundo, cuando los candidatos preparan o presentan los planes de gobierno al Consejo Nacional Electoral, tiene una dicotomía bastante extensa en torno a la realidad concreta del territorio y sobre la base de que no conocen ni siquiera cuáles son los planes de ordenamiento territorial que existen y que es necesario conocerlos para yo O plantear sea, una conocer propuesta. el COTAD. Conocer el COTAD, que es una cosa, y conocer el plan de ordenamiento territorial, que es otra cosa, porque no se entiende cómo es que yo puedo plantear construir un puente en un lugar donde no existe dentro de la planificación de desarrollo territorial ese puente, porque no ha sido necesario. Entonces, el problema es de que como ciudadanos y ciudadanas nosotros estamos enseñados a que nos ofrezcan la gran maravilla, pero en realidad esa gran maravilla no va a resolver los problemas fundamentales que tiene la ciudad. Uh -huh. Cuando nos plantean el mercado, sí, el mercado es importantísimo. Yo he dicho, da dignidad a los comerciantes y mejora las condiciones de comercialización de territorio. Pero a su vez, no es solo el mercado, sino es un sistema de comercialización es el que hay que generar en el territorio cantonal y que esté articulado también al territorio provincial. Porque recordemos que el mercado, por ejemplo, Amazonas, no es que solamente son vendedores de la ciudad de Ibarra, sino también vienen de Atuntaqui, vienen de Pimampiro, vienen de Otavalo a vender porque tienen puestos en el mercado Amazonas. Gracias. Y eso nos podemos dar cuenta fácilmente. Entonces, es necesario entender de que el candidato puede ofrecer la gran maravilla del mundo, pero lo importante es ver si es que en realidad ese es la alternativa de solución al problema fundamental. Yo O construí sea, un nuevo... de pronto replantear la construcción de un mercado Amazonas en esas proporciones, ¿no? O sea, sería un paso para hacer creíble la propuesta del candidato o candidata que se acerque al ciudadano y le diga yo voy a construir el mercado Amazonas. De pronto replantear la construcción del mercado, ¿no es cierto?, como centro comercial, pero ¿qué voy a hacer con los demás comerciantes que circundan el mercado, con los negocios que están en el entorno del mercado y con los demás negocios que están en los Ceibos, en la avenida Atahualpa, en el caso de Ibarra en particular, ¿no es cierto?, en la avenida Mariano Acosta, etcétera, etcétera? Es decir, yo tengo que pensar integralmente el tema de comercio como ciudad, porque hay un mercado mayorista que no funciona tanto como mercado mayorista, sino más como minorista. Hay un mercado de Santo Domingo, se habla un mercadillo en La Primavera, un mercadillo en Priorato, un mercadillo en Alpachaca, pero ¿cómo es que fortalecemos ese sistema de comercio para que efectivamente desconcentremos la comercialización de alimentos y productos de primera necesidad y pueda resolverse el problema incluso de tránsito, de vialidad, el problema de seguridad en el territorio? Es decir, pensar en ciudad de manera integral y no pensar en la oferta demagógica de construir X y Z. Miren, Otavalo, se ofreció la construcción de un terminal terrestre. Ya va a concluir la administración actual su gestión y resulta que no se ha construido. ¿Por qué? Porque ese sería tal vez la interrogante que hay que hacer al pueblo. ¿Ese sería la solución que requería el pueblo o no? ¿O fue la propuesta del candidato? Lo que puede suceder en otros cantones también y en Ibarra lo propio, es decir,
Las propuestas y planteamientos de los alcaldes, más allá de la obra emblemática que pueda surgir, deben estar articuladas a resolver los problemas principales que atravesamos en las ciudades. En nuestra ciudad Ibarra, por ejemplo, tema desempleo, inseguridad, pobreza y adicionalmente a ello, pues obras de vialidad, de comunicaciones, de cultura, de arte, etcétera, que corresponden de acuerdo a las competencias que debe ejecutarse según el COTAD para cada uno de los municipios y la prefectura, por supuesto. Para ir cerrando, pero también, o sea, sí está bien conocer el COTAD y las competencias, ¿no? De prefecturas, juntas parroquiales y municipios. Pero en los últimos tiempos lo que hemos visto, y no estoy hablando del caso de Imbabura, estoy hablando a nivel nacional de algunas alcaldías en donde, por ejemplo, la alcaldesa de Guayaquil decía, mi competencia no es la seguridad, pero aún así le hemos aportado a la policía esto, este otro. Pero yo creo que juntos trabajarían mejor. Una debilidad que tenemos, Mónica, en el país es de que por el celo político, ideológico, etcétera, etcétera, no podemos trabajar juntos. Quiero comentar una experiencia personal y discúlpeme que hable en primera persona. Yo actué como subdirector de turismo de la prefectura de Imbabura. Y en ese periodo trabajamos independientemente de la posición ideológica, política del Ministerio de Turismo, de las cámaras de turismo, etcétera, etcétera, y de los municipios. Trabajamos en la articulación y conformación de la Comisión de Turismo Provincial. ¿Logramos qué? Dos cosas importantes. Una, la conformación de la Comisión Provincial de Turismo. Y dos, la elaboración de un modelo de desarrollo turístico y de gestión turística de la provincia de Imbabura. Esa es la articulación. Resulta que terminamos el periodo porque salimos de ahí y se cambiaron también las autoridades de los municipios. Y resulta que se desarticuló todo y ahora no funciona adecuadamente. Cuando en Imbabura, por ejemplo, Imbabura es un geoparque mundial y debe funcionar esa articulación, no solamente entre los gobiernos cantonales, sino entre todos los ministerios, las entidades público-privadas, la sociedad civil, etcétera, no solo por el proyecto Imbabura Geoparque Mundial, sino por lo que significa la posibilidad de planear el desarrollo de manera articulada, unida, porque usted sabe que si usted en su casa tiene $10 y le hace falta $10 más para poner, pintar la casa, usted tiene que pedirle al que está al lado dentro de su casa y decirle, pon los otros 10 para que pintemos de una vez todo, para no hacer parches, para aprovechar, dice, para optimizar los recursos y aprovechar los recursos. Y eso es lo que no hace ni la alcaldesa de Guayaquil, no hace ni el alcalde de Quito, no hace ni la prefecta de Pichincha, no hace ni la prefecta de Guayas, ni siquiera articulados entre la prefecta de Guayas y la alcaldesa de Guayaquil, no hacen una sola, porque están separadas, porque dicen, estas son mis competencias, estas son mis competencias. Las competencias sí del COTAD, pero el mismo COTAD establece la posibilidad de concurrir y ponerse de acuerdo y articularse. Y eso es lo que no se hace en ninguna parte. Lamentablemente digo, lo que pasa es de que también hay el celo, el ego político y también perspectivas, ¿no es cierto? Si es que yo hago con tal, no asomo y entonces en las siguientes elecciones no me reelijo. Bueno, y bueno, siempre hace falta el tiempo para hablar de estos temas que son tan coyunturales y tan de la actualidad de nuestro país. Fausto Giraldo, será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias por su tiempo y ya hablaremos de otros temas en referencia también al panorama nacional y a lo que ocurre día a día en nuestro país. Fausto, una buena tarde. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Con todo gusto y a las órdenes.